hoy donde se discute la aprobación de la máxima herramienta de política pública que tienen los gobiernos, que debería justamente, y es lo que hace, reflejar las prioridades de un gobierno de turno en cuanto a la respuesta de las necesidades de la población. Acá se hace alarde que el proceso de discusión ha sido transparente, pero yo les recuerdo que pasaron más de 15 días después de la presentación de este presupuesto para conocer su texto. ¿Será que solo se hizo la pantomima de cumplir el requisito de constitución de la fecha de presentación y todavía no estaba cuadrado para poder hacerlo público? Luego, las inconstitucionalidades que tiene desde su presentación. La ley es clara, el presupuesto debe elaborarse bajo las leyes vigentes, pero ahí ya venía la modificación de la eliminación del FODES, traducida a la modificación del monto que después, muchos días después, ustedes aprobaron. Es que si acá funcionara la institucionalidad y tuviéramos una sala de lo constitucional independiente, pues de entrada este presupuesto es inconstitucional. Pero sabemos que eso no es una realidad, porque desde el 1 de mayo ustedes impusieron ahí a funcionarios que obedecen a otros intereses y a no velar por las garantías constitucionales de la población. Quería hacer ese antecedente porque es importante. Ustedes tienen la correlación, los votos, pero siempre recurren a atropellar el debido proceso e incluso cometer inconstitucionalidades. Les molesta que la asamblea anterior haya ejercido sus facultades, su rol contralor, ante la aprobación del presupuesto 2021. No es cierto, y esto se lo digo a la población, que se hayan trastocado los rubros que son una prioridad y que deben ser una prioridad, como es el caso de salud, educación, en el presupuesto 2021. No les gusta porque se pusieron en los artículos del presupuesto medidas de control al endeudamiento de corto plazo, conocido como deuda flotante. Que se regulara las plazas ad honorem, que hoy funcionan también como un mecanismo oscuro de contratación. La gente termina ganando más por la plaza en la que no trabaja que por el supuesto trabajo que realiza ad honorem. Y de eso hay casos de conocimiento público que podríamos enlistar. No les queda decir que hoy esto ha sido transparente y que antes no lo era. Si las discusiones de los presupuestos generales de la nación siempre han tenido una metodología y hoy, a diferencia de lo que en los últimos años se avanzó en materia de participación, se restringió el escuchar a otras voces que no fueran los funcionarios desfilando, defendiendo su presupuesto y siendo adulados por parte de los diputados del oficialismo en la Comisión de Hacienda. Ya se ha dicho acá, es un presupuesto que por un lado tiene una sobreestimación de ingresos superior a los 500 millones, con incrementos sustanciales en la recaudación de impuestos regresivos como el IVA, que ni implementando todas las medidas administrativas para mejorar la recaudación, evitar la evasión y la elusión son alcanzables, dada la perspectiva de crecimiento que incluso Hacienda ha considerado que para el otro año va a ser del 2.3. Se regresa a la dinámica de crecimiento económico que traíamos previo, obviamente,
a lo que hoy vivimos como un efecto rebote de toda la inyección de recursos que ha existido y que da un crecimiento alrededor del 9% según estima el BCR, que yo debo decir que no hay confianza pues en las cifras oficiales, habrá que ver el resultado al final. Eso por un lado. Y lo otro, una subestimación del gasto. Y es que hoy hay un ejemplo claro acá. Ya pidieron dispensa de trámite para un subsidio que no viene incorporado en el presupuesto, el del transporte público, que tampoco estaba incorporado en el 2021, pero cuando uno revisa la ejecución presupuestaria hay 23 millones que han sido asignados. Sería bueno que Hacienda explique y transparente cómo se han hecho esas asignaciones sin pasar por reforma presupuestaria de esta Asamblea Legislativa. Hay 8 millones menos en el subsidio al gas licuado. Hay un recorte en el rubro de bienes y servicios que ni aplicando una política restrictiva de austeridad es posible. Por eso vamos a estar de seguro siendo testigos el otro año de una cantidad de reformas al presupuesto para ir cubriendo lo que hoy han tratado de disfrazar como supuestos ahorros, pero que a la larga son una subestimación de gastos. Por eso, uno de los principios básicos de todo presupuesto no se cumple, que es el equilibrio presupuestario. Es importante ir al detalle, porque claro, uno ve las cifras globales y puede decir, es cierto, salud, educación son los rubros con mayor asignación, entre ellos obviamente está el servicio de la deuda, el compromiso de deuda, que es incluso mayor que el presupuesto para la salud pública. Pero cuando vemos en qué se crece en cada uno de esos rubros, ahí está el detalle. El crecimiento va orientado en líneas presupuestarias que son de beneficio para la gente o en otras cosas. Porque en salud es preocupante que se siga disminuyendo el presupuesto del primer nivel de atención. ¿De qué sirve que crezca en general, pero seguimos destruyendo la visión preventiva de la salud? Se está recurriendo nuevamente solo al enfoque curativo. Está bien tener hospitales buenos, con mayor capacidad, pero no es posible que, así como lo han hecho en los dos presupuestos anteriores, que ya son del gobierno actual, que ya los escribió el gobierno actual, vayan en la dinámica de ir reduciendo presupuesto a ese nivel de atención en salud. Para este año son 44.7 millones menos. Es decir, la gente va a seguir llegando a las unidades de salud y no les van a poder ni atender. O cerrando los equipos comunitarios de salud, que es la dinámica que han tenido desde que llegaron al gobierno. Hablan de modificaciones que se hicieron dentro de las facultades legislativas y por más que quieran decir que fueron inconsultas con Hacienda, si es que la Asamblea Legislativa tiene facultades cuando el presupuesto ya está aquí de hacer las modificaciones que consideran necesarias, a excepción de subir el techo presupuestario, y eso no se hizo. Por lo tanto, por más que digan y traten de argumentar que les trastocaron el presupuesto, todos los puntos medulares estaban ahí. Lo que no les gusta es que se les exija transparencia y rendición de cuentas. Si para este año ni siquiera en el Ministerio de Salud habían dejado con claridad el monto de vacunas, fue la asamblea anterior la que lo definió y lo dejó etiquetado a través de un financiamiento. No vengan ahora a decir que es porque ustedes lo han hecho. Además de ello, hay que decir, preocupa que desde los presupuestos que ya han sido responsabilidad del gobierno de Bukele, y hoy no es la excepción, se desaparezcan los presupuestos etiquetados.
Yo le hago un llamado a las colegas, mujeres diputadas de todos los grupos parlamentarios. Esa fue una conquista de las mujeres organizadas, luchar por el etiquetado de nuestros presupuestos para ir cerrando las brechas de desigualdad. Pero hoy esos etiquetados desaparecen. Es el presupuesto que en los últimos años tiene la menor asignación para dar cumplimiento a la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres. Bonito se escucha en el discurso acá decir de que se está trabajando por nuestros derechos, pero cuando hay forma de materializarlo, no se hace. Además, hay compromisos de ley para el próximo año que tampoco están incorporados. La ley para las personas adultas mayores entra en vigencia en enero y no están siendo incorporados los recursos dentro del presupuesto. Si razones para decir el por qué no votar por este presupuesto hay muchas. Y podríamos pasar aquí haciendo un desgrane de cada uno de los rubros, del por qué aspectos justamente son los que generan esa imposibilidad de votar. Y hago referencia también al tema de la brecha desfinanciada. Se los decía el día de ayer, tuvieron la oportunidad incluso de haber eliminado el requerimiento de nueva deuda a través de esos 498 millones. Ya habían cubierto el resto con lo que han venido aprobando de deuda a partir del 1 de mayo, porque la brecha total supera los 1.200 millones, según han dicho oficialmente, pero con esos otros rubros que no están incorporados y que son obligaciones, o ya las van a ser obligaciones, como el caso del subsidio al transporte, esa brecha incluso llega a superar los 1.500 millones. Pero si se priorizara en la asignación del gasto, no habría requerimiento de más deuda de esos 498 millones. Eso se hizo el año pasado también. Se corrigió desde acá el requerimiento de más deuda, llevándolo a solamente 137, 138 millones. Y les quiero invitar, porque ayer hubo aseveraciones en este pleno que uno puede entender entonces el porqué del resultado del trabajo de la Comisión de Hacienda cuando se ignora conceptos básicos hacendarios y del manejo de las finanzas públicas. Fácilmente pueden ingresar al portal de transparencia, que por suerte todavía tiene información pública, no lo han restringido, y ver cómo ha evolucionado la deuda pública. Desde el 2010 al 2018, 2019, se mantuvo prácticamente en el mismo nivel, y lo que creció de manera exponencial y que no participó el FMLN, porque ayer decían que nosotros fuimos cómplices de la privatización de las pensiones, lo que hizo crecer en ese periodo de tiempo de nuestras gestiones la deuda pública en alrededor del 20%, sí fue las pensiones. Pero el resto del endeudamiento se mantuvo casi estable en un 50% con respecto al PIB. Les invito, no cuesta, ahí están las cifras, hasta gráficas hay para que lo puedan entender mejor. Uno cuando habla debe hacerlo de manera responsable. La gente, la población merece que sus funcionarios, sus funcionarias conozcan de los temas que hablan. Aquí no es solamente para venir a dar discursos como usualmente ustedes lo hacen bajo el esquema electorero de seguir generando ese clima de mentira, de odio, de confusión, de desinformación. Tienen una gran responsabilidad y no la están aprovechando. Lastimosamente, en la inversión pública, también ya se mencionó acá y ayer yo hacía referencia, hay una baja ejecución. Por más que digan que asignan la cantidad más alta en la historia, lo que cuenta es lo que se termina ejecutando. Solo el 35% al mes de octubre, cuando el promedio de ejecución de la inversión pública en los últimos años, en los anteriores gobiernos, incluso llegó a ser del 70%. Si se vuelven a colocar los mismos proyectos que ya venían en el presupuesto vigente, no le mientan a la población.
Y lo que es peor, que en la ejecución del presupuesto vienen y piden modificaciones para pasar esos dineros a otros fines, que en este año han sido prioritarios para Casa Presidencial, para publicidad, para el organismo de inteligencia de Estado. Y si hoy uno hace la comparación de qué instituciones, qué carteras de Estado crecen más, la que crece más del 200% es Casa Presidencial. Y no vayan a venir después diciendo que porque aquí se le recortó. Acá se hicieron ajustes en el marco de la priorización de gastos, justamente recortando a esos dos rubros desde la Casa Presidencial. No a rubros sensibles que después anduvieron diciendo en el discurso de manera irresponsable, que dijeron que le habíamos bajado al INDES, que le habíamos bajado a no sé qué, cuando esa decisión la tomaron allá en Capres porque el monto acá se disminuyó de manera general. Pero hoy seguimos viendo que esas son las prioridades del actual gobierno. La ejecución de la inversión pública es pobre y lo que la población merece es que ustedes estén rindiendo cuentas de manera permanente. En el presupuesto que se había presentado como proyecto original, habría un requerimiento de deuda flotante o deuda de corto plazo del 30%. Hoy las autoridades de Hacienda dijeron que vaya, se disminuye al 25% de los ingresos corrientes. Nosotros el día de ayer hacíamos el llamado y presentamos una correspondencia a la Comisión de Hacienda para que ese monto de deuda de corto plazo fuera con un límite del 20% de los ingresos corrientes. Son más de 1.200 millones que pueden dar y cumplir el rol para el que se emite la deuda flotante, que es prácticamente tener la liquidez, pero que se use de manera responsable en cuanto a que tanto los letes, es decir, letras del tesoro, o los CETES certificados, son deuda de corto plazo y no el manejo discrecional y oscuro que le han estado dando hasta la fecha. No es posible también que a estas alturas la población no conozca la liquidación del FOPROMID, del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, que ha sido utilizado hoy como una partida secreta. Por más que quieran decir, ya no existe la partida secreta, ya no hay gastos reservados, el FOPROMID lo han utilizado para evitar la Contraloría y transparentar cómo se están utilizando esos recursos, aun cuando la ley ya no les habilita, porque el decreto de estado de emergencia venció hace mucho y aún así no han liquidado. Debería quedar establecido en este presupuesto que hoy ustedes van a aprobar el compromiso de hacer una liquidación desde todas las instituciones que utilizaron el FOPROMID y que incluso este año lo siguieron utilizando, y hay más de 600 millones que ahí han pasado y que no se conoce para qué destinos han sido utilizados. Hay un tema que también debe llamarnos a la reflexión. Si bien un presupuesto corresponde a un ejercicio fiscal de un año, no es posible que continuemos en una dinámica donde no hay un compromiso del actual gobierno en el ordenamiento de las finanzas públicas. Debería quedar en el presupuesto que ustedes van a aprobar desde ahora el compromiso de presentar en los primeros meses del próximo año ese marco de ordenamiento de las finanzas. Antes teníamos la ley de responsabilidad fiscal, que justamente, según la misma ley, al decretar emergencia, pues quedaba suspendida. Pero había un plazo que tampoco lo cumplieron para presentar esos nuevos parámetros. Y hoy, en los niveles que estamos de endeudamiento, en los niveles que estamos de riesgo país, donde el valor de nuestros bonos ha caído y que es un mensaje claro donde los inversionistas no quieren nuestros bonos, o bajo qué condiciones vamos a tener que acudir a financiamiento. Si esto es igual que nos sucede a nosotros, con personas cuando no somos sujetas de crédito y toca recurrir a los usureros, a los prestamistas bajo condiciones adversas. Lo mismo le pasa a los países. Y estamos llegando a esos niveles donde
Va a haber un momento en el que ya no vamos a poder dar marcha atrás. Deben asumir la responsabilidad de establecer ese marco que vaya determinando el camino de ordenamiento de nuestras finanzas. También podrían hacer justicia ustedes desde este presupuesto en el marco de la pensión mínima. Fue la Asamblea Legislativa anterior la que niveló y homologó la pensión mínima al salario mínimo vigente del sector comercio. Hoy ha habido un incremento a ese salario, pero la pensión se sigue manteniendo. Más allá del discurso y de lo que acá se diga, no se está viendo eso traducido justamente en los números y en los compromisos del presupuesto. Es complicado porque no es cierto que sea el primer presupuesto que ustedes presentan como gobierno. Y si no, entonces, ¿para qué sancionó el presupuesto de este año si no estaban conformes y podían hacer uso de su mecanismo de control desde el Ejecutivo? Y dicen que para no generar inestabilidad, sí hay mecanismos que la misma ley da mientras el presupuesto no está aprobado. Lo que pasa que lo que no les gusta, porque no han mostrado vocación desde el inicio del ejercicio de su función como gobierno, es transparentar cómo están utilizando los recursos. Hoy ustedes van a aprobar un presupuesto, van a votar por un presupuesto que no traduce en su contenido justamente esas exigencias. Hay correspondencia en esa comisión que exigía la participación de diferentes sectores organizados de la población. Y no les queda seguir insistiendo que es la sociedad civil organizada, que son las ONG fachadas. No, es gente que desde los territorios de manera legítima ha trabajado para desarrollar propuestas en el marco de la construcción de este presupuesto y que no han sido tomadas en cuenta. Y voy a cerrar nada más diciendo eso porque mencioné lo de las ONG. No ha habido un procedimiento claro y transparente para la asignación de los recursos que hoy van también destinados vía los subsidios a las ONG. Criticaron, cuestionaron, montaron una comisión especial, pero a la larga el criterio, según lo describen en el dictamen, es más político que realmente una respuesta a criterios técnicos del por qué a estas organizaciones sí se les debe asignar y por qué a otras que también han solicitado y han estado esperando contar con este apoyo porque brindan servicios complementarios donde el gobierno no puede llegar, no han sido incluidas. Por eso no basta solamente con el discurso. Lo importante es que se traduzca en los hechos, en los actos, en todas las decisiones que tienen lugar en esta Asamblea Legislativa y que hoy, con esta aprobación, no están dando muestra de esa coherencia. Por lo tanto, así como en el 2020 cuestionamos cada detalle del presupuesto que ahí aprobaron, no dijeron nada porque pasó tal cual ustedes lo habían presentado, aun cuando tenía escondidos dentro de los gastos financieros grandes bolsones de dinero sin una especificación para qué iban a ser utilizados. Hoy en este presupuesto hay mucha inconsistencia, todo el procedimiento también ha sido bastante atropellado desde su inicio. Y lo que es peor es que no traduce realmente las necesidades de la población en un contexto donde las cifras, y no porque lo decimos nosotros, sino incluso los organismos internacionales de pobreza, de desigualdad, han retrocedido a niveles de 7 u 8 años atrás, pero este presupuesto no está poniendo su prioridad en atender esas demandas de la población.